Vas a pararte, vas a mirar a Iker a los ojos y le vas a pedir perdón. Aquí, delante de todos. No me importa que tengas 57 años. En esta mesa se respeta a mi hijo. Reinaldo lo dijo despacio, marcando cada palabra, como quien le explica una regla a una criatura que se ha portado mal. No levantó la voz, no hizo falta. La levantó por él el silencio de los otros 9 que estaban sentados a la mesa, todos mirándome, unos con lástima fingida y otros con esa curiosidad hambrienta de la gente que huele una humillación y no quiere perdérsela. Iker, del otro lado del mantel, tenía 33 años y la sonrisa apretada de un hombre que acaba de ganar sin haber peleado. Su esposa le puso la mano en el brazo, no para calmarlo, sino para que se quedara quieto y disfrutara. La suegra de mi hijastro, doña Ofelia, bebió un sorbo de vino y esperó. Todos esperaban. Esperaban verme temblar, o llorar, o suplicar, o gritar. Cualquier cosa que confirmara lo que Reinaldo llevaba meses insinuando en voz baja, que yo era una mujer difícil, resentida, que a mi edad ya no entendía cuál era mi lugar. Yo no hice nada de eso. Dejé la servilleta doblada junto al plato, con cuidado, como si el gesto importara. Miré a Iker un segundo, no para obedecer, sino para grabarme la cara que estaba poniendo. Y dije una sola cosa: está bien. Reinaldo aflojó los hombros, satisfecho, creyendo que había ganado. No entendió que está bien no era una rendición, era una decisión. Porque para entender por qué esa noche subí la escalera sin una lágrima, hice 2 maletas y salí de una casa donde había vivido 22 años. Hay que retroceder. No mucho, apenas unos meses. Hay que volver al día en que empecé a darme cuenta de que la casa donde dormía cada noche nunca había dejado de ser mía, aunque todos en esa mesa creyeran lo contrario. Me llamo Odilia Verduzco Palafox. Nací en Zamora, Michoacán, en una casa de muros gruesos a 2 cuadras de la catedral inconclusa, esa que de niña yo creía que algún día terminarían y que sigue esperando. Mi padre, don Cándido Verduzco, tenía un taller de restauración de imágenes religiosas y muebles antiguos, retablos, santos de madera comidos por la polilla, roperos de nogal que llegaban desarmados y salían enteros. Yo crecí entre goma laca, pan de oro y el olor dulce del aguarrás. Aprendí a devolverle la cara a un San José al que el tiempo se la había borrado antes de aprender a andar en bicicleta. A los 57 años, esa seguía siendo mi vida. Trabajaba como restauradora y conservadora de bienes patrimoniales en un taller registrado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el mismo oficio de mi padre, pero con título, con licencias y con un cuaderno de bitácora que llevaba con una disciplina casi religiosa. Cada pieza que entraba a mis manos tenía su ficha. De dónde venía, quién la traía, en qué estado, qué se le hizo, qué se le puso, quién se la llevaba y cuándo. 22 años de fichas. Nadie en mi familia le dio nunca importancia a ese cuaderno. Para ellos era la manía de una mujer meticulosa. Para mí, con el tiempo, resultó ser lo único que decía la verdad cuando todos los demás decidieron mentir. Me casé con Reinaldo Cázares a los 35. Él tenía 42, era viudo y traía consigo a un niño de 11 años, Iker, con los ojos siempre entrecerrados, como si desde entonces ya calculara. La madre de Iker había muerto de una enfermedad larga, y Reinaldo cargaba esa viudez como una medalla de sufrimiento que lo autorizaba a todo. Yo lo entendí. Yo también sabía de pérdidas. Mi madre había muerto joven, mi padre estaba mayor, y yo, hija única, empezaba a temer la palabra sola. Reinaldo era guapo, hablaba bonito, tenía una tienda de antigüedades en el centro de Zamora que a los ojos de todos parecía próspera. La Casa Cázares, con letras doradas en el vidrio, muebles finos, relojes de péndulo, imágenes coloniales. La gente de bien de Zamora iba ahí a comprar prestigio. Lo que la gente no sabía, lo que tardé años en saber yo misma, era que buena parte de lo que se exhibía en la Casa Cázares no era de Reinaldo. Era mío, o más exactamente, era piezas que los clientes dejaban en consignación en mi taller para que yo las restaurara y él, con mi consentimiento inocente de recién casada,
Las ponía a la venta en su tienda mientras tanto, para que se lucieran, decía. Piezas que yo custodiaba, que yo documentaba, que entraban con mi firma y salían con mi firma. En mi cuaderno, siempre en mi cuaderno, pero eso es adelantarme. Primero tengo que contarles la casa. La casa donde vivíamos, la casa de esa cena, era la casa de mi padre, una construcción de principios del siglo pasado, de las que ya no se hacen, con patio central, corredores de arcos y un traspatio donde mi padre tenía su taller. Cuando me casé, mi padre nos ofreció vivir ahí. Está grande para mí solo, dijo. Reinaldo aceptó encantado. Y con los años, sin que yo me diera cuenta del todo, empezó a hablar de esa casa como si fuera suya. Mi casa. La herencia que le voy a dejar a mi hijo. Aquí mando yo. Yo lo dejaba pasar. Era su forma de sentirse hombre de la casa, pensaba. No entendí el peligro hasta mucho después. Mi padre murió cuando yo tenía 49. Fue un velorio de esos largos, con rezos y café de olla y gente que yo no conocía viniendo a decirme que mi papá le había arreglado un Cristo hacía 40 años. Lloré mucho. Reinaldo estuvo correcto, atento, incluso cariñoso esos días. Y en medio del duelo, cuando una firma cualquiera que le pusieran enfrente la firmaba sin leer, me llegaron papeles. Trámites de la sucesión, mi amor, para que la casa quede en orden. Yo firmé algunos. Otros, por instinto o por costumbre de restauradora que nunca toca una pieza sin saber qué está tocando, los aparté para leerlos con calma. Ese instinto me salvó. Porque lo que Reinaldo intentó esos días fue que yo cediera mi parte de la herencia para simplificar, decía, para que todo quedara bajo su administración. Firmé lo que era inofensivo. No firmé lo que no entendía. Y guardé todo. En una carpeta de cartón, con el mismo cuidado con que guardaba las fichas de mis santos. Los años pasaron. Iker creció, se hizo abogado. Esa fue siempre la gran corona de la familia. Mi hijo el licenciado. Se casó con una muchacha de una familia acomodada de Morelia, doña Ofelia de Suegra, y empezó a mirar la casa de mi padre con los mismos ojos entrecerrados de siempre. Yo veía cómo padre e hijo hablaban a solas y se callaban cuando yo entraba. Veía cómo Reinaldo cada vez me trataba con menos respeto y más impaciencia. Veía cómo mi opinión, que antes al menos se fingía consultar, dejó de importar por completo. Y hubo señales. Siempre hay señales. Una fue el celular. Reinaldo, que nunca había sido de contraseñas, de pronto lo trancó con huella y clave, y lo volteaba boca abajo en la mesa. Otra fue el dinero de la tienda. La casa Cázares, que yo creía próspera, empezó a tener meses malos que Reinaldo explicaba con un gesto de fastidio, como si preguntarle fuera una ofensa. Cosas del negocio. Odilia. Tú a lo tuyo. Otra fue Iker, rondando la casa más de lo normal, midiendo cuartos con la mirada, comentando qué desperdicio de espacio delante de mí, como si yo ya fuera un mueble viejo que estorbaba en el patio. Y hubo una firma, la firma que encendió todo. Fue un domingo. Iker llegó con una carpeta y una sonrisa de licenciado. Odilia, para poner en orden lo de la casa. Papá quiere dejar todo claro por si le pasa algo. Ya ves cómo está de la presión. Me puso enfrente un documento y un bolígrafo. Solo es firmar aquí. No me dejó leerlo. Literalmente, cuando bajé la vista a la primera línea, Iker puso su mano sobre la hoja, tapando el texto, y dijo: «Es puro trámite, no te aburras leyendo». En otra mujer, quizá, la costumbre habría ganado. Habría firmado por no hacer olas. Pero yo llevaba 30 años sin tocar una pieza, sin saber qué tocaba. Yo no firmo lo que no leo. Es más fuerte que yo. Déjame leerlo con calma, mijo. Mañana te lo firmo. La cara de Iker cambió. Solo un segundo, pero cambió. Y esa grieta de fastidio, esa prisa mal disimulada, me dijo más que cualquier documento. Alguien que solo quiere poner las cosas en orden, no se molesta porque uno lea. Alguien que tiene prisa porque firmes sin leer, es alguien que sabe que si lees, no firmas. Esa noche no dormí. Me quedé acostada,
mirando el techo, oyendo la respiración pesada de Reinaldo a mi lado. Y por primera vez en 22 años, ese sonido, que antes me daba una especie de compañía, me dio una sensación distinta, casi de estar durmiendo junto a un desconocido. Esperé a que su respiración se hiciera ronquido, a que ese ronquido se volviera profundo y regular, y me levanté descalza para no hacer ruido. Crucé el corredor de arcos con el frío de las baldosas, subiéndome por los pies, bajé al taller de mi padre, al traspatio, donde todavía, 8 años después de su muerte, seguía oliendo a madera vieja, a aguarrás seco, a ese perfume de mi infancia que ninguna limpieza había podido borrar. Prendí solo una lámpara de mano para que la luz no se viera desde la casa. Ahí, en el archivero de metal que había sido de él, ese mueble gris y feo que nadie más tocaba, saqué mi carpeta de cartón, la de la sucesión, la que llevaba 8 años guardada entre las fichas de mis santos. Me senté en el banco de trabajo de mi padre, el mismo donde él pasó media vida, y leí. Leí toda la noche, con la lámpara en una mano y el corazón golpeándome como una ladrona en mi propia casa. Hojas y hojas de un español legal que me costaba, releyendo cada párrafo 2 y 3 veces, deteniéndome en cada palabra que no entendía, hasta que el sentido se fue armando solo, pieza por pieza, como cuando uno reconstruye una moldura despedazada y de pronto ve el mueble entero. Lo que Iker quería que firmara era una cesión de derechos, un papel por el cual yo reconocía que la casa pertenecía en su totalidad a Reinaldo por una supuesta compra que jamás existió y renunciaba a cualquier derecho hereditario sobre ella. Con esa firma, yo quedaba legalmente como una invitada en la casa de mi padre. Una invitada a la que se podía pedir que se fuera. Pero eso no fue lo que me quitó el sueño. Lo que me quitó el sueño fue lo que encontré debajo, en los papeles viejos de mi padre. Porque don Cándido Verduzco, mi papá, el restaurador de santos que nadie tomaba en serio, había sido mucho más previsor de lo que su hija sabía. A la mañana siguiente, con ojeras y las manos frías, hice una llamada. No a un abogado cualquiera. Llamé al licenciado Higinio Bracamontes, un notario ya mayor, amigo de mi padre de toda la vida, que tenía su despacho a una cuadra de la parroquia del Sagrado Corazón. Yo lo conocía desde niña. Le había restaurado un reclinatorio antiguo hacía años. Le pedí una cita para revisar unos papeles de mi papá. Su voz, del otro lado, se puso seria de golpe. «Odilia, hija, qué bueno que me hablas. Hay algo de tu padre que llevo años esperando poder platicar contigo. Ven mañana temprano». Colgué con el corazón golpeándome las costillas. Algo de tu padre. No dije nada en casa. Esa era otra cosa que había aprendido de restaurar. Nunca muestres la pieza a medio arreglar. Se enseña terminada o no se enseña. El despacho del licenciado Bracamontes olía a papel viejo y a café. Me recibió con las 2 manos, me sentó y sin rodeos abrió una caja de metal que tenía sobre el escritorio, ya preparada, como si me hubiera estado esperando 8 años. «Tu padre vino a verme 6 meses antes de morir», empezó. «Sabía que estaba enfermo, aunque a ti no te dijo qué tan grave, y tenía una preocupación, una sola». Me miró por encima de sus lentes. «Tenía miedo de tu esposo, Odilia. Perdón que te lo diga así». Don Cándido no era tonto. Veía cómo Reinaldo hablaba de la casa como si ya fuera suya. Veía cómo el muchacho, Iker, se había hecho abogado y merodeaba. Y me dijo una frase que no se me olvida. «Licenciado, yo no le voy a dejar a mi hija una casa. Le voy a dejar una casa que nadie le pueda quitar. Que es distinto». Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Qué hizo, licenciado?» Bracamontes sacó un legajo, encuadernado, sellado, con la caligrafía firme de mi padre en la primera hoja. «Constituyó un patrimonio de familia sobre la casa. ¿Sabes lo que es eso?» Negué con la cabeza. Yo restauraba retablos, no leía códigos. «Es una figura legal, hija. Cuando un bien se afecta como patrimonio de familia, queda protegido. No se puede vender, no se puede embargar, no se puede hipotecar sin cumplir requisitos muy estrictos, y sobre todo, los derechos de los beneficiarios no se pueden ceder ni renunciar con una simple firma.
Está protegido por la ley precisamente para casos como el tuyo, para que a una mujer no la puedan dejar en la calle con un papel. Puso la palma sobre el legajo. Tu padre te nombró a ti la beneficiaria principal, y me nombró a mí administrador y albacea, con instrucciones de intervenir el día que alguien intentara despojarte. Esa fue su voluntad. Llevo 8 años esperando, rezando porque nunca hiciera falta. Me quedé muda. Toda esa sesión de derechos que Iker quería que firmara, todo ese teatro de poner las cosas en orden, no valía nada. Legalmente, no valía nada. La casa no se podía ceder con mi firma porque mi padre, el viejito de los santos, la había blindado antes de morir para proteger justo a la hija que él sabía que un día iban a querer sacar. Hay más, dijo Bracamontes, y ahí bajó la voz. La tienda de tu esposo, la casa Cázares. ¿Tú sabes cómo está? Sé que ha tenido meses malos. El notario me miró con una mezcla de pena y de cuidado. Odilia, esto lo sé porque tu esposo, sin saber que yo era el albacea de tu padre, vino hace un año a consultarme algo, buscando reestructurar unas deudas. Se equivocó de notario. Sonrió apenas. La casa Cázares está prácticamente quebrada. Reinaldo pidió préstamos con la mercancía como garantía. Constituyó prendas mercantiles sobre las piezas de la tienda. El problema, y aquí es donde tú entras, es que muchas de esas piezas no son de él. Son piezas en consignación, que entraron a través de tu taller, con tu firma como restauradora y custodia. Él las empeñó como si fueran suyas. Y eso, hija, no es solo una deuda. Eso es un delito. Me tuve que agarrar del borde del escritorio. Todo encajó de golpe, como cuando encajas la última pieza de una moldura y de pronto entiendes el mueble entero. Reinaldo estaba quebrado. Iker lo sabía. La casa de mi padre era, para ellos, el último activo, lo único que quedaba con valor real para tapar el hoyo. Por eso la prisa, por eso el papel. Necesitaban ponerla a nombre de Reinaldo, limpia de mis derechos, para poder venderla o hipotecarla y salvar la tienda. Y yo, la mujer difícil que no entendía su lugar, era el único obstáculo. Bastaba una firma para quitarme del camino. Bracamontes me dio copias de todo, el patrimonio de familia, la designación de albacea. Y me pidió una cosa, las fichas, mi cuaderno de bitácora. Cada pieza en consignación que hubiera pasado por mi taller y terminado en la casa Cázares. Con tu documentación, Odilia, podemos demostrar exactamente qué piezas son de terceros y desde cuándo. Eso protege a los dueños, te protege a ti, y deja a tu esposo justo donde sus propios actos lo pusieron. Pero óyeme bien, y aquí se puso muy serio, casi paternal. Esto no lo vamos a hacer con rabia, lo vamos a hacer con orden, como habría querido tu padre. La ley, no el escándalo. Salí de ese despacho siendo otra mujer. No una mujer más rica, no una mujer con más poder, una mujer que por fin sabía dónde estaba parada. Sabía que el piso bajo mis pies era mío, que siempre lo había sido, y que el hombre que dormía a mi lado había construido toda su seguridad sobre la certeza de que yo nunca me atrevería a mirar los papeles. Los días siguientes fueron los más raros de mi vida. Por fuera, todo igual. Preparaba el desayuno, iba al taller, restauraba una Virgen de la Soledad para una parroquia de Jacona. Por dentro, ordenaba. Saqué de mi archivero los años de fichas y, en las tardes, en el taller de mi padre, fui armando el expediente que Bracamontes me pidió. Cada pieza, cada fecha, cada firma de consignación. Encontré entre mis propios papeles 12 piezas que estaban físicamente en la casa Cázares y que pertenecían a otras personas. Una familia de Zaguayo, una parroquia, un coleccionista de Guadalajara. 12 piezas que Reinaldo había ofrecido como garantía de sus préstamos como si fueran de su propiedad. Y mientras yo ordenaba en silencio, ellos apuraban el escándalo. Iker volvió 2 veces por lo de la firma, la primera con paciencia forzada. ¿Ya lo leíste? ¿Ves que no era nada? Le dije que quería que lo revisara un abogado, por trámite. Se le tensó la mandíbula. La segunda vez llegó con Reinaldo detrás, y el tono ya fue otro.
Odilia, no entiendo por qué haces esto tan difícil, dijo mi esposo. Es un papel para proteger a la familia. ¿O es que ya no quieres proteger a esta familia? Solo quiero leer lo que firmo, Reinaldo. Siempre he sido así. Siempre has sido complicada. Es lo que has sido. Soltó. Y en esa frase, en el desprecio con que la dijo delante de su hijo, entendí que ya no me veía como su esposa. Me veía como un trámite pendiente. Fue entonces cuando doña Ofelia, la suegra de Iker, empezó a aparecer en las conversaciones. La familia de Iker está preocupada por la situación. No es bueno que haya tensiones antes de que se aclare lo de la casa. La casa. Siempre la casa. Como si mi hogar fuera un terreno en disputa y no el lugar donde yo había cuidado a mi padre hasta su último día. Y entonces organizaron la cena. La presentaron como una reconciliación. Una cena en familia, para limar asperezas. Reinaldo insistió tanto, con una amabilidad tan poco natural en él, que supe que algo tramaban. Invitó a Iker y a su esposa, a doña Ofelia y a su marido, a un primo de Reinaldo que era corredor de bienes raíces. Ese detalle, un corredor de bienes raíces en una cena familiar, me dijo todo. Y a una pareja de vecinos que servían de público. 10 personas en la mesa de mi padre. Yo cociné. Claro que cociné. Hice mole, arroz. Cociné como si de verdad fuera una reconciliación, porque una parte de mí, la tonta, la que había amado a ese hombre 22 años, todavía quería creer que a lo mejor sí. No era una reconciliación, era una emboscada. Empezó con indirectas. El primo corredor comentó, como al pasar, qué bárbara casa, y qué lástima que esté tan desaprovechada, con lo que valen estos terrenos ahora. Iker levantó la copa por los nuevos comienzos de la familia. Doña Ofelia soltó que a veces uno se aferra a las cosas por orgullo, y el orgullo es mal consejero a cierta edad. Todo dirigido a mí, todo con sonrisa, y yo comía mi mole en silencio, dejándolos hablar, midiéndolos como se mide una pieza antes de decidir por dónde empezar. El detonante fue una tontería, y a la vez no lo fue. Iker contó una anécdota en la que quedaba como el héroe de la familia, y de pasada se refirió a mi padre, a mi papá, muerto hacía 8 años, como el viejito que juntaba santos rotos. Lo dijo con desprecio, para hacer reír. Y algunos rieron, y yo, que había aguantado las indirectas, los brindis y las lecciones de doña Ofelia, dije una sola frase, sin levantar la voz. Ese viejito que juntaba santos rotos pagó la carrera de derecho que tú presumes, Iker. Con santos rotos. Se hizo un silencio. Era verdad, y ellos lo sabían. Mi padre, en vida, había ayudado con los estudios del muchacho. Iker se puso rojo, no de vergüenza, sino de rabia por haber quedado en evidencia delante de su suegra. Y ahí Reinaldo, mi esposo, en lugar de defenderme, en lugar de siquiera quedarse callado, hizo lo que hizo. Golpeó la mesa con la palma, no fuerte, lo justo para que sonara, y me habló como quien reprende a una niña. Vas a pararte, vas a mirar a Iker a los ojos y le vas a pedir perdón. Aquí, delante de todos. Y ya saben el resto. Ya saben que dije, está bien. Ya saben que doblé la servilleta. Pero no me paré a pedir perdón. ¿Me paré? Sí. Empujé la silla despacio, me limpié las manos y con toda la calma del mundo dije, mirando la mesa entera, no solo a Iker. Tienen razón. He estado aferrada a esta casa por orgullo. Es hora de que la deje. Reinaldo sonrió. Creyó que había ganado. Creyó que por fin la mujer difícil había entendido su lugar. Doña Ofelia asintió, complacida. El primo corredor ya casi sacaba la calculadora. Voy a hacer mis maletas, dije, esta misma noche. No hace falta esta noche, mujer. No seas dramática, dijo Reinaldo, magnánimo en su victoria. Mañana con calma. Esta noche, repetí, y subí la escalera. Mientras acomodaba mi ropa en las 2 maletas, oía abajo el murmullo satisfecho de la cena que seguía sin mí. Risas, copas, el sonido de una familia celebrando que se habían salido con la suya. No lloré haciendo las maletas.
Había llorado ya, en el taller, semanas atrás, la noche que entendí lo que mi esposo era capaz de hacerme. El llanto en privado ya lo había gastado. Lo que me quedaba ahora era otra cosa, más fría y más limpia. Empaqué mi ropa, mis papeles, los papeles, sobre todo, mi cuaderno de bitácora y una sola cosa de valor sentimental, una pequeña talla de San Cándido que mi padre me había hecho de niña, del santo de su nombre. Bajé con las maletas. Nadie se paró a ayudarme. Reinaldo, desde la cabecera, solo dijo: «Avísame cuando puedas venir a firmar lo de la casa», como si mi salida y la firma fueran el mismo trámite. «Claro», le dije, «yo te aviso». Y me fui. Me subí a mi carro, con las 2 maletas en la cajuela, y manejé a la casa de mi prima Selene, que vive por la colonia Valencia y que me había dicho 1000 veces: «Cuando quieras, mi casa es tuya». Selene me abrió en bata, me vio la cara, vio las maletas y no preguntó nada. Puso el agua para un té. Esa noche dormí, aunque no lo crean, mejor de lo que había dormido en meses. Porque cuando uno por fin sabe la verdad, hasta el dolor se acomoda. Lo que yo no sabía era lo que estaba pasando de vuelta en la casa de mi padre. Porque Bracamontes, el notario, tenía instrucciones de mi padre para intervenir el día que alguien intentara el despojo. Y esa mañana, antes de la cena, yo le había avisado que Reinaldo e Iker estaban presionando fuerte, que sentía que algo se venía. El licenciado, con la prudencia de sus años, había decidido esperar el momento oportuno. La cena, sin que yo lo planeara, fue ese momento. Selene, resulta, es prima también de la esposa de un empleado del despacho de Bracamontes, y en cuanto le conté todo entre sorbos de té, ella, indignada, hizo una llamada. Zamora es un pañuelo. Para las 11 de la noche, el licenciado Bracamontes ya sabía que Reinaldo me había corrido de la casa delante de testigos, exigiéndome que firmara la sesión. Y ese fue el error final de mi esposo. Correrme con testigos. A las 11:30 de esa misma noche, cuando la cena todavía no terminaba, cuando Reinaldo y sus invitados seguían celebrando su victoria en la casa de mi padre, tocaron la puerta. Reinaldo abrió, molesto por la interrupción. En el umbral estaba el licenciado Higinio Bracamontes, con su portafolios y su traje gris, y detrás 2 personas más, un pasante y un perito evaluador que el notario había citado. «Buenas noches», dijo Bracamontes, con esa cortesía de hierro de los abogados viejos. «Busco a la señora Odilia Verduzco Palafox. Soy el albacea y administrador del patrimonio de familia constituido por el señor Cándido Verduzco sobre este inmueble. ¿Se encuentra la señora?». Me contaron después la cara de Reinaldo. No palideció como en las novelas. Se quedó en blanco, con esa expresión estúpida del que oye palabras que reconoce una por una. Albacea, patrimonio de familia, inmueble, pero no logra armar la frase completa porque su significado le está tirando la casa encima. «¿El qué?», alcanzó a decir. «Esta es mi casa. La señora no está. Se acaba de ir». «Esta casa», respondió Bracamontes, sacando el legajo sellado, «está constituida como patrimonio de familia desde hace 8 años, con la señora Verduzco como beneficiaria principal. No es de usted, señor Cázares, y me temo que nunca lo ha sido. Vengo a notificarle, además, que cualquier acto de disposición sobre este inmueble es nulo de pleno derecho, y a informarle que se ha detectado que ciertos bienes en consignación, propiedad de terceros, fueron ofrecidos como garantía prendaria por su negocio. Sobre eso también tendremos que hablar, con las autoridades, si es necesario». Iker, el licenciado, el abogado de la familia, se acercó a la puerta a defender a su padre y a exigir credenciales. Bracamontes se las mostró todas, una por una, con la paciencia de quien lleva 8 años esperando ese momento. Y Iker, que sí sabía leer un documento, que sí entendía lo que era un patrimonio de familia, fue perdiendo el color mientras leía, porque él, mejor que nadie, comprendió que el papel que llevaba semanas persiguiéndome no valía nada, que nunca había valido nada, que habían intentado despojar a una mujer de una casa que la ley había blindado precisamente contra ellos.
La cena se deshizo esa misma noche. Doña Ofelia y su marido se fueron primero, sin despedirse, con la prisa de la gente decente que no quiere que la salpique un escándalo. El primo corredor de bienes raíces guardó su calculadora imaginaria y desapareció. Los vecinos públicos se esfumaron con caras de haber visto algo que iban a contar durante años. Quedaron Reinaldo e Iker, solos, en la casa que creían suya, rodeados de platos sucios de mole, entendiendo apenas entonces que la mujer a la que acababan de humillar y correr era la única dueña legítima del techo bajo el que estaban parados. Al día siguiente, Bracamontes me llamó temprano. Odilia, todo quedó notificado. La casa está protegida y es tuya, como tu padre quiso. Ahora hay que decidir con calma los siguientes pasos. Y hay que hablar de la tienda, que es el asunto más delicado. Fui al despacho. Y ahí, con café y papeles, ordenamos el futuro. No con venganza, con orden, como él insistía, como mi padre habría querido. Lo primero fue la casa. El patrimonio de familia me protegía, pero Reinaldo seguía viviendo ahí, y era mi esposo. Bracamontes me explicó las opciones con honestidad de notario. Podía iniciar el divorcio, y dado que la casa nunca fue del régimen conyugal, sino un bien afectado por mi padre a mi favor, no había reparto que hacer sobre ella. La casa saldría del matrimonio intacta. Reinaldo tendría que irse. No de un día para otro, con la ley en la mano y no con gritos, pero tendría que irse. Lo segundo, lo más grave, fueron las piezas. Con mi cuaderno de bitácora sobre la mesa, identificamos las 12 piezas en consignación que Reinaldo había empeñado como propias. Bracamontes fue claro. Mi obligación, legal y moral, era notificar a los verdaderos dueños. No hacerlo me convertiría en cómplice. Y notificar a los dueños significaba, inevitablemente, que salieran a la luz las prendas mercantiles fraudulentas que Reinaldo había constituido. Dudé, lo confieso, porque sería mentira contarles que salí de todo aquello con el corazón de piedra. No es verdad. Esa noche, en casa de Selene, en el cuarto que ella me había arreglado con sábanas limpias y una veladora en la mesa de noche, di muchas vueltas en la cama sin poder dormir. Porque notificar a los dueños significaba, muy probablemente, una denuncia penal contra el padre de Iker, contra el hombre con el que había compartido 22 años de mi vida, contra el hombre que alguna vez, en otra vida que ya parecía de otra persona, me había llevado serenata el día de mi cumpleaños y me había hecho sentir, por un rato, que no estaba tan sola en el mundo. Me acordé de los primeros años, de cuando Iker era un niño de 11 que me miraba con desconfianza, y yo, poco a poco, me había ido ganando, aunque fuera una esquinita de su afecto. Me acordé de las Navidades, de los cumpleaños, de las veces que cuidé a Reinaldo cuando se enfermaba. Una cosa era recuperar mi casa y mi dignidad, que eran míos y nadie discutía que me correspondían. Y otra muy distinta era ser yo, con mi firma y mi cuaderno, quien empujara al abismo al hombre que dormía a mi lado desde hacía más de 2 décadas. Me preguntaba si no había otro camino, si no podía simplemente quedarme con mi casa y dejar lo demás enterrado. Le di vueltas y vueltas, hasta que el techo del cuarto de Selene se empezó a aclarar con la madrugada. Fue Selene quien me lo puso claro. Odilia, tú no lo estás mandando a ningún lado. Él solito se metió ahí cuando empeñó lo que no era suyo. Tú lo único que estás haciendo es no cargar con su delito. Los dueños de esas piezas confiaron en ti, no en él. En tu firma. ¿Los vas a dejar perder lo suyo para proteger al hombre que te corrió de tu propia casa? Tenía razón. Yo era la custodia. Mi firma respondía por esas piezas. Y esa responsabilidad, la de cuidar lo ajeno como si fuera propio, era la única herencia que de verdad me importaba de mi padre. No podía traicionarla ni por Reinaldo ni por nadie. Notifiqué. A través de Bracamontes, formalmente, con mi documentación, avisamos a la familia de Zaguayo, a la parroquia y al coleccionista de Guadalajara que sus piezas estaban en riesgo por haber sido empeñadas indebidamente. Los 3, agradecidos, iniciaron los reclamos correspondientes, y las prendas fraudulentas de Reinaldo quedaron expuestas. Lo que siguió no fue rápido ni fue de película.
No hubo una llamada mágica que congelara nada, ni policías esa misma tarde. Fue lento, como son las cosas de la justicia real, pero fue firme. La casa Cázares, que ya venía muriendo, se derrumbó por completo cuando los dueños de las consignaciones reclamaron y los prestamistas descubrieron que las garantías eran ajenas. Reinaldo enfrentó una averiguación por disposición indebida de bienes en garantía. No lo metieron a la cárcel de inmediato. Esas cosas siguen su curso, con fianzas y abogados. Pero su nombre, el nombre Cázares, con letras doradas del que tanto presumía, quedó marcado en el gremio de anticuarios de la región. Nadie volvió a dejarle una pieza en consignación. Nadie volvió a comprarle prestigio. Iker, el licenciado, hizo lo que hacen los que se creían muy listos cuando el barco se hunde. Tomó distancia. Defendió a su padre lo mínimo indispensable y luego se dedicó a proteger su propio nombre, que también era el apellido manchado. Su matrimonio con la hija de doña Ofelia se enfrió. Una familia que buscaba prestigio no había firmado para emparentar con un escándalo. Supe, tiempo después, que él y su esposa se mudaron a Morelia y que doña Ofelia dejó de presumir al yerno abogado. El divorcio salió adelante. Fue el trámite más digno de toda mi vida, no porque no doliera. Dolió, 22 años no se borran con una firma, sino porque por primera vez yo estaba del lado correcto del papel. Reinaldo intentó, a través de su abogado, negociar, pedir una parte de la casa por los años vividos. Bracamontes le contestó con 2 líneas y el legajo de mi padre. No había parte que pedir. La casa nunca fue suya. Firmó el divorcio con la mano temblorosa de un hombre que por fin entendía que había perdido no por mala suerte, sino por su propia soberbia, por haber creído durante 22 años que la mujer que le cocinaba el mole nunca leería los papeles. Recuperé mi casa. Pero recuperar una casa no es solo volver a dormir en ella, es volver a habitarla. Cuando entré de nuevo, semanas después, con Reinaldo ya fuera, me senté sola en el patio central, bajo los arcos, en el mismo lugar donde de niña veía a mi padre lijar un santo. La casa estaba llena de fantasmas, los buenos, de mi papá, los malos, de 22 años de sentirme cada vez más pequeña, y decidí, ahí sentada, que iba a llenarla de otra cosa. Lo primero que hice fue reabrir el taller del traspatio, el taller de don Cándido. Lo había tenido cerrado 8 años, usándolo solo yo, a ratos, como un lugar medio secreto. Ahora decidí devolverle la vida entera. Le quité el polvo a las herramientas de mi padre una por una, las gubias, las brochas, los frascos de pigmento que él molía a mano. Mandé arreglar las ventanas que llevaban años sin abrir, con la madera hinchada por la humedad. Colgué de nuevo la vieja lámpara sobre el banco de trabajo y, cuando la prendí, y la luz cayó sobre esa mesa gastada por las manos de mi padre, tuve que sentarme un momento porque se me doblaron las piernas de la emoción. Y ya no lo usé solo para mí. Me asocié con una restauradora joven, egresada de la Escuela de Conservación, una muchacha de Uruapan llamada Perla, llena de talento y sin don de trabajar, de esas que tienen las manos buenas y la cabeza mejor, y montamos entre las dos un pequeño taller escuela. Al principio éramos nosotras dos, y un radio viejo que ponía música mientras trabajábamos. Después empezamos a recibir aprendices los sábados, jóvenes de Zamora y de los pueblos de alrededor que querían aprender el oficio callado de devolverle la cara a las cosas rotas, muchachos y muchachas que llegaban tímidos y a las pocas semanas ya discutían conmigo el mejor modo de rellenar una grieta o reintegrar el color de un manto. Ver esas manos jóvenes manchándose de goma laca me devolvió algo que yo creía perdido para siempre. Le puse al taller el nombre de mi padre. Taller Cándido Verduzco, Restauración y Conservación. Con letras de madera, talladas por Perla y por mí un domingo entero, no de oro. Las de oro ya sabía yo en qué terminan, recargadas en una banqueta, mirando al suelo, esperando la basura. La talla de San Cándido, la que empaqué la noche de las maletas, la puse en la entrada del taller. No como objeto religioso, sino como recordatorio.
un santo que mi padre me hizo de niña y que me acompañó la noche en que salí de mi propia casa para poder volver a ella de pie. Retomé mis piezas. La Virgen de la Soledad de Jacona quedó hermosa. Me la agradeció el párroco con una misa que, aunque yo no soy de ir mucho, agradecí. Volvieron los clientes, esos que confían en una firma. Volvió, sobre todo, la tranquilidad de trabajar sin que nadie me dijera desde una cabecera que no entendía mi lugar. Mi lugar, resultó, era ese, el taller de mi padre, las manos en la madera, el olor a goma laca. Con Selén, mi prima, la relación se volvió lo que debe ser una familia. Ella y su esposo cenan conmigo los domingos, en la mesa de mi padre, la misma de la emboscada, que ahora es solo la mesa donde se come bien y se ríe fuerte. A veces bromeamos sobre aquella cena. La cena del mole, le decimos. Selene jura que ese fue el mejor mole que he hecho en mi vida. Yo le digo que fue el más caro porque me costó un matrimonio, y nos reímos porque a veces la risa es la última restauración, la que uno se hace a sí mismo. De Reinaldo supe lo justo. Se fue a vivir a un cuarto rentado por el rumbo de la ladera. La tienda cerró. El letrero dorado, me contaron, lo bajaron una tarde y quedó recargado en la banqueta, esperando la basura, con las letras Cázares mirando al suelo. No sentí alegría, tampoco pena. Sentí, más bien, esa quietud del que ordenó una pieza que estaba torcida y por fin la dejó derecha. Él construyó su ruina ladrillo por ladrillo, con cada préstamo tramposo, con cada pieza ajena empeñada, con cada humillación que me sirvió creyendo que yo la tragaría siempre. Yo no hice caer nada, yo solo dejé de sostenerlo. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche hubiera hecho lo que esperaban, si me hubiera parado a pedirle perdón a Iker, con la cabeza gacha, delante de todos, si hubiera firmado la cesión sin leerla, como firmó Reinaldo en el velorio de mi padre cualquier papel que le pusieran enfrente. Habría perdido la casa, habría perdido el taller. Habría perdido, sobre todo, lo que mi padre pasó sus últimos 6 meses de vida tratando de protegerme. No un inmueble, sino la posibilidad de no depender nunca de la buena voluntad de nadie. Porque eso fue lo que de verdad me heredó don Cándido. No una casa que nadie me podía quitar, que es distinto. Me heredó, sin decírmelo nunca, la certeza de que el trabajo callado de una vida, las fichas, las firmas, los papeles guardados, el hábito de no tocar nada sin saber que se toca, todo eso que los demás veían como manías de una mujer meticulosa, era en realidad una fortaleza. La fortaleza de la gente que no hace ruido, pero sabe exactamente dónde está parada. Aprendí que el amor sin respeto no es amor. Es costumbre, o es miedo, o es conveniencia, pero no es amor. Un hombre que te ama no te habla desde una cabecera como a una niña castigada. No te pide que humilles tu dignidad delante de 10 personas para dejar contento su orgullo. Ese día, cuando Reinaldo golpeó la mesa, no me rompió el corazón. Me lo aclaró. Me quitó la última venda. Y a veces uno tiene que ver muy claro lo que tiene enfrente para animarse por fin a subir la escalera y hacer las maletas. Aprendí también que ser subestimada, que tanto duele mientras ocurre, puede volverse la mayor de las ventajas. Todos en esa mesa me creyeron débil. Reinaldo apostó 22 años a que yo nunca leería los papeles. Iker apostó su carrera de licenciado a que la restauradora de Santos no entendería una cesión de derechos. Se equivocaron los dos. No porque yo fuera muy lista, sino porque yo era paciente y ordenada, y porque tuve un padre que me quiso lo suficiente para blindarme sin que yo lo supiera. La gente que te subestima baja la guardia. Y en esa guardia baja, a veces, está toda tu libertad. Y aprendí que empezar de nuevo a los 57 no es fracasar. Es lo contrario, es la prueba de que uno todavía tiene vida por delante y cabeza para vivirla. Hoy, cuando entro a mi taller en las mañanas y veo a los muchachos aprendices inclinados sobre una pieza, con las manos manchadas de goma laca, igual que las mías hace 40 años, siento algo que no sentía desde niña, que estoy exactamente donde debo estar. Que la casa de mi padre volvió a ser lo que fue,
un lugar donde las cosas rotas encuentran quien las componga. La Catedral de Zamora, la de mi infancia, sigue sin terminarse. Sigue esperando. Yo, que crecí creyendo que algún día la acabarían, hoy la miro distinto. A veces las cosas no se terminan nunca, y aún así son hermosas, y aún así sirven, y aún así son casa para alguien. Yo estuve a punto de creer que mi vida, a los 57, ya estaba terminada, que me tocaba agachar la cabeza y aceptar el lugar que me daban. Resultó que apenas empezaba otra parte. La mejor quizá, la que elegí yo. Ahora les toca a ustedes. Si alguna vez alguien te habló desde una cabecera, como si tu dignidad fuera un trámite, si alguna vez te pidieron que firmaras sin leer, cuéntame en los comentarios qué hiciste o qué te habría gustado hacer. Y si esta historia te llegó, acompáñame en las que vienen. Aquí seguimos restaurando cosas rotas, incluida a veces la fe en nosotras mismas.